damos la segunda conferencia sobre la economía del hidrógeno. En esta oportunidad el expositor es el ingeniero Hernán Martens, ingeniero electromecánico, orientación eléctrica, profesor universitario y conferencista, consultor en proyectos de energías renovables y de hidrógeno. Dictó cursos sobre evaluación de proyectos y matemática financiera en SEDEC OEA y banca de inversión en Banco Mundial ADEVA BIF-CECIT, jefe del programa de vinculación tecnológica y del programa de divulgación científica en la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad de La Punta, San Luis. En 2017 formuló el programa provincial Proyecto de Mitigación de Gases Invernadero, producción de hidrógeno como vector de combustible a partir de la generación de energía limpia. La conferencia tardará entre 45 y una hora. La idea es que realmente escuchemos, anotemos las preguntas y después queda librada todo el tiempo necesario que ustedes necesiten para efectuar las preguntas y las respuestas dadas. Bienvenido, Hernán. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien o tengo que usar el micrófono? Algunos les enseña que use la palabra. Ya que está. Buenas tardes, les agradezco la presencia y le agradezco a la universidad y al Centro de Graduados de Ingeniería que organizan estas charlas. Vamos a dar una visión de lo que es la energía, lo que es la economía del hidrógeno, y la idea es empezar por hablar del villano, contarles un poco la historia rápidamente y después vendremos con el que trata de arreglar las cosas. El efecto invernadero, bueno, es necesario para que exista el mundo y existamos nosotros, pero no demasiado. Hay que tratar de mantenerlo de alguna manera, y en estos últimos años se nos ha escapado bastante la cosa de la mano. Podemos hablar del cambio climático, pero el cambio climático no es de ahora. El cambio climático, esta es una reconstrucción de las temperaturas de 4.500 años, y efectivamente estamos hoy día entre dos glaciaciones, en un periodo que se llama Holoceno, y algunos los quieren llamar Antropoceno. Antropoceno porque los efectos que está produciendo el uso de los combustibles fósiles por el hombre hacen que se haya distorsionado totalmente la línea de crecimiento y la línea de evolución del efecto invernadero y demás. Pero ¿qué pasa? Hay cosas muy contradictorias. Por ejemplo, el 10 de julio del año 13, los termómetros marcaron en el desierto Mojave 56,7 grados. El 21 de julio del 2017 fue la noche más calurosa desde que se tienen registros. Hay registros desde el 1872 de temperatura en Francia. Y bueno, así aparecen las voces discordantes. Por ejemplo, el danés Lomborg nos dice que si reducimos 1 tonelada de emisiones, solo logramos eso, reducir 1 tonelada. Pero si invertimos lo que está invirtiendo el mundo en investigación y desarrollo para que se usen energías renovables, vamos a hacer que muchos ahorren en emisiones de dióxido de carbono. Entonces, Lomborg es un hombre que se hizo conocer a través del libro que se llama El ambientalista escéptico. Ahora, yo les quería mostrar, porque Lomborg critica a las Naciones Unidas, y resulta que estamos ante situaciones como estas, por ejemplo. El audio es muy bajo porque no logré engancharlo, pero Excelentísimo señor presidente de la Asamblea General. Este señor es el presidente de El Salvador. Excelentísimo señor jefe de Estado y de Gobierno, honorables miembros de las diferentes delegaciones, mi esposa Gabriela y mi hija Laila,
Solo un segundo, si me permite. Estar aquí ante ustedes en esta Asamblea General número 74 es un privilegio y un honor que quise compartir con el mundo. Ya que el mundo, el nuevo mundo, ya no está en esta Asamblea General, sino en el lugar donde iré esta foto, a la red más grande del mundo, donde miles de millones de personas están conectadas prácticamente todo el tiempo y casi en todas las facetas de la vida. Créanme, muchas más personas verán esta selfie que escucharán este discurso. Espero que haya salido bien. Y es que, aunque no lo queramos aceptar, la red cada día se vuelve más el mundo real y este formato de asamblea se vuelve cada vez más obsoleto. Hemos oído muchas buenas ideas, muchos discursos interesantes, pero realmente la forma en que venimos hablando aquí no ha cambiado desde hace 74 años. El mundo ha cambiado y la Asamblea General continúa siendo la misma. Tal vez dentro de algunos años no tengamos que viajar decenas de miles de personas a Nueva York a reunirnos en este edificio, cuando una serie de conferencias hubieran costado varios centenares de millones de dólares menos, y estoy seguro que prácticamente hubieran tenido el mismo efecto y el mismo impacto. Además, que las personas que vienen acá no tendrían que dejar a sus familias, amigos, vidas y quehaceres diarios, por venir a una serie de reuniones de las que cada vez menos personas están pendientes. Me imagino que algunos de ustedes pensarán que lo que estoy diciendo no tiene sentido. Pero pregunten a sus hijos, sus nietos, al salir de esta reunión. De hecho, van a utilizar un app de sus smartphones para eso. Pero pregúntenles, ¿de qué estuvieron pendientes? Y no es que las Naciones Unidas o su Asamblea General sea obsoleta, aunque vamos en ese camino si seguimos así. Pero tenemos aún la gran oportunidad de aprovechar esta gran red que se está construyendo bajo nuestros ojos, para no solo salvar nuestra relevancia, sino que multiplicarla exponencialmente. Bueno, básicamente la idea creo que es esa. Las instituciones lamentablemente a veces no nos conducen a donde queremos llegar y se gasta mucho en consultorías y demás, y en definitiva lo que tenemos que hacer es elegir entre esta diferencia. ¿Cuál es el paisaje que queremos? La actividad humana y la naturaleza se combinan para hacer este efecto invernadero que comentamos. Y hay cosas de la actividad humana, por ejemplo las grandes centrales hidráulicas que contaminan, la industria del cemento es altamente contaminante, las termitas, la ganadería, particularmente la vacuna, el permafrost. Las termitas, por ejemplo, emiten metano y emiten el 3% del metano aproximadamente que se emite en el mundo. Ahí ustedes pueden ver un hormiguero de termitas en África, tienen 7 metros de diámetro y llegan a 30 metros de diámetro. Parece que no, pero esto también ayuda al efecto invernadero. Pero esto es la naturaleza, esto es lo que tenemos que defender. No tenemos que defender al villano, que si ustedes se fijan en esta curva representa la temperatura y la cantidad de dióxido de carbono que hay en la atmósfera en los últimos 1000 años, y acá, en este punto de inflexión de la curva, es donde empieza la era del petróleo. En esa fecha, hace prácticamente casi 200 años, un señor en Titusville, en Pensilvania, hizo con una torre precaria de extracción, empezó a sacar petróleo de 21 metros de profundidad. Y a partir de ahí creció y creció y creció, y hoy lo que tenemos es el problema encima. Entonces, lo que estamos buscando son alternativas, y una alternativa que es seria y que hoy día está totalmente instalada en muchos países y avanzada, es el uso del hidrógeno como combustible. No es el único. Hay varias cosas para tener en cuenta: energía eólica, energía solar, biomasa. Existen inclusive investigaciones para aplicar el torio, que el torio tiene usos nucleares que no se desarrollaron porque no tenía efecto en la industria armamentista, pero tiene mucha mayor capacidad energética que el uranio. Bueno, vamos a hablar un poquito del desarrollo de la economía del hidrógeno, países que se han comprometido a reducir la emisión de gases de efecto invernadero.
legislaciones específicas, alianzas internacionales, la situación en nuestro país y la capacidad para producir hidrógeno desde fuentes renovables en la Argentina. ¿Qué entendemos por economía del hidrógeno? La economía del hidrógeno tiene 4 grandes objetivos. Reducir el daño medioambiental, diversificar las fuentes energéticas, generar una cadena de efecto económico positivo y contribuir a la gestión de desastres naturales. Reducir el daño medioambiental es obvio, porque el hidrógeno cuando combustiona nos entrega electricidad, calor y agua. Diversificar las fuentes energéticas, sobre esto habló el ingeniero Gamayo en la conferencia anterior, y básicamente lo que nos permite el hidrógeno es disponer del uso de mayor cantidad de energías renovables variables en los sistemas, evitando que se desestabilice el sistema. Generar una cadena de efectos económicos, ya vamos a ir viendo en cada caso, pero la cadena de producción que tiene que ver con el hidrógeno, las distintas aplicaciones de la producción de hidrógeno, genera una cadena económica de valor muy importante. Y contribuir a la gestión de desastres naturales, esto en parte lo pone el corazoncito de los japoneses, que son uno de los mentores del tema del hidrógeno y de los que llevan adelante la historia, porque el hecho de tener disponibilidad de hidrógeno en vehículos, por ejemplo, nos permitiría en algún caso actuar en un desastre y disponer de ese hidrógeno para producir energía y producir calor. En el caso de la cadena de valor, acá tenemos en la proyección que hicieron los japoneses, donde acá pueden ver que en el año 2020 habría alrededor de 30.000 personas trabajando en la cadena de producción, y en el 2025 ya llegarían a superar los 10.000, los 100.000 personas, que sería esta curva de acá. Con respecto al tema de la contribución para efectos de desastres, acá tenemos una tabla que nos indica si tenemos colectivos o coches con depósitos de hidrógeno, que obviamente los tienen incorporados para poder funcionar, cuál es la capacidad que tendríamos para disponer de energía en cada caso. Podríamos tener un hospital, tiendas por 24 horas, refugios, tipo escuela, lo que fuera. En este tema, Toshiba ha desarrollado un proyecto que le llaman H2ONE, donde en definitiva lo que hacen es meter en un container un equipamiento que tiene baterías de litio y tiene acumulación de hidrógeno con tanques de hidrógeno y celda de combustible. Ese equipo está capacitado para entregar 350 kilowatts, o sea que aplicándole las pantallas y los generadores eólicos que se instalan exteriormente al contenedor, se puede disponer originalmente de la carga completa, que son los 350 kWh, y disponer después del ciclo de ir completándolo nuevamente con energía solar y eólica. Toshiba hizo eso hace ya prácticamente 10 años y lo tiene desarrollado. Puede servir también para un festival en un lugar aislado, pero básicamente te apunta a atenciones de desastre natural y demás. Bueno, ahora los invito para que demos una recorrida por los lugares donde la instalación de la economía del hidrógeno está funcionando. El mandato de la emisión cero ya está en curso. Esto ya hace varios años que se venía planteando. En el 2002 hubo una publicación que hablaba del año 2050. Hoy día ya sabemos que hay naciones que han establecido el límite de la comercialización de los autos de combustión interna a combustibles fósiles. Por ejemplo, el caso más cercano es el caso de Noruega, que estableció como límite el año 2025. Ahí tenemos otros países que en Inglaterra y en Francia, por ejemplo, el 2040, en Escocia el 2032. Esos son ya legislaciones que están funcionando y ya está concertado el tema para que no se pueda comercializar más allá de esa fecha vehículos con combustibles fósiles. En el año 2017, en Davos, se trató el tema y se instaló, se constituyó
dos tipos de alianza. Una alianza que era entre estados y otra alianza que era entre empresas. La alianza de las empresas comenzó siendo 13, hoy día son 23, no sé si se habrá sumado algo más en este momento, en el último momento, pero se llama Hydrogen Council y incluye empresas que ahora vamos a ver cuáles son, y la International Partnership for Hydrogen and Fuel Cells, que abarca los estados y la Unión Europea. Quiero solamente destacar un detalle. De Latinoamérica, el único país que está incluido en esa asociación es Brasil. La de las empresas abarca todo tipo de empresas, como ustedes pueden ver, está 3M, Alstom, Daimler, Honda, Toyota, y acá abajo yo les puse una publicidad que dice que el potencial masivo del hidrógeno va a generar un enriquecimiento de 150 billones para el 2030. Todas estas empresas están trabajando en colaboración y están desarrollando y mejorando los distintos equipamientos que son necesarios para poder hacer uso de la energía del hidrógeno. Uno de los casos más antiguos donde se comenzó a instalar esto y se tomó una resolución por parte del Parlamento islandés fue justamente en esta isla. Esta isla tiene como beneficio adicional el hecho de que, disponiendo de energía renovable, básicamente geotérmica, puede producir hidrógeno y se evita de importar el combustible. Entonces tiene un ahorro significativo, no solamente va por el lado de la reducción de la contaminación, sino también por el lado de la reducción de los costos, porque deja de importar combustibles fósiles. El proyecto es que el 100% de los sistemas de transporte, inclusive la flota pesquera, ya el 100% para el año 2050 tiene que ser todo no contaminante. Bueno, como les decía, Japón es uno de los mentores de esto. Japón lleva la cabecera, la punta, y detrás de Japón y en Japón están las empresas que están más motivadas por este tema. Toyota es una de ellas que lleva la iniciativa muy fuertemente. Nosotros podemos ver en la página del METI, que está ahí la indicación. El METI es el Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón. Ellos tienen ya dictado un programa para ir instalando el tema, y ese programa lo actualizan permanentemente. Yo casualmente entré allá por mayo más o menos a verlo, después lo quise bajar y cuando lo quise bajar ya estaba cambiado. Los japoneses en este sentido trabajan muy seriamente y han instalado esto y tienen la necesidad por dos motivos. Por un lado, son deficitarios en energía en su territorio, y por otro lado son líderes en la zona con todos los países de la zona de Oriente. ¿Qué sorpresa nos tienen preparadas los japoneses para la Olimpiada del año 2020, que es el año que viene? Ellos en el 64, cuando hicieron la Olimpiada, presentaron el tren de alta velocidad, que llaman Shinkansen. El Shinkansen fue lo que dejó, el rastro que quedó de aquella Olimpiada del año 64, y este año están preparando para el año que viene, para la inauguración del 2020, la Villa Olímpica, atendida por celdas de combustible para calor y electricidad. Los móviles que van a estar en la Villa Olímpica van a ser a hidrógeno, y el alcalde de Tokio, el gobernador de Tokio, tiene pensado también cambiar toda la flota de transporte de micros de la ciudad por hidrógeno. Junto con Toyota y otras empresas desarrollaron este pequeño catamarán. Lo llaman Energy Observer y fue votado en el 2017 en Saint-Malo
Este es una embarcación demostrativa que va a llegar a Japón para las Olimpiadas también. Y como ven, trabaja con energía eólica, ahí tienen los molinos de eje vertical, y trabaja con energía solar, que tiene las pantallas arriba de la... Este tipo de embarcación lo que permite es aligerar sustancialmente los sistemas que tienen los barcos para propulsarse. Obviamente lo que pesa los dispositivos para trabajar con hidrógeno son mucho más ligeros y no tienen que llevar tanques de combustible y demás, porque van recargando. O sea, los tanques que llevan son relativamente chicos, solamente para recargar. Otro que está trabajando fuerte con el tema del hidrógeno es Alemania. Alemania ha tomado la cuestión de la contaminación muy en serio y tiene una denominación que es esa que yo no la sé pronunciar, pero posiblemente Florencio lo pueda leer. Esta idea de los alemanes tiene que ver con el uso de las energías distribuidas y la posibilidad de que cada uno disponga de sus recursos a la manera que le parezca, y de alguna manera ellos dicen que es una visión de una política de paz, porque evitaría que se siga luchando por la fuente de combustible, que si nos ponemos a analizar el combustible fósil, el petróleo, primero y principal, tiene aplicaciones industriales que son muy importantes. La civilización que conocemos hoy no funcionaría porque no tendría ni fertilizantes, ni plástico, ni medicamentos que son producto del uso del petróleo. Pero el petróleo y el gas en algún momento se va a terminar. Entonces no solamente lo tenemos que reducir en términos de utilización para no contaminar, sino que tenemos que evitar que esto se termine. Cuando vayamos acercándonos a la época de finalización de las reservas, el precio se va a disparar, seguramente. ¿Y dónde van a estar las principales reservas? Van a estar en zonas que geopolíticamente son complicadas. Van a estar, por ejemplo, en Medio Oriente, donde ya sabemos que es una caldera. Alemania lo que está intentando es proyectar esta idea y ha hecho reuniones, ya ha llevado a cabo 3 reuniones anuales. En algunas de estas reuniones ha participado Argentina para llevar esta idea de la revolución energética, de la transición energética o la revolución energética. El marco legal de los alemanes es una ley que toma todas las energías renovables. Y esto lo destaco porque la ley que nosotros tenemos de energías renovables en Argentina apunta al uso de la energía eólica y solar básicamente para producir energía eléctrica. No tenemos marcos legales, por ejemplo, para la biomasa, no tenemos marcos legales para otras aplicaciones que tengan que ver con el reemplazo de combustibles. Solamente hemos apuntado por ahora a la parte eléctrica. Los alemanes tienen una ley global, y no solamente es una ley global, sino que tiene un sistema de actualización. Entonces, periódicamente, cada 2 años aproximadamente, hacen una consulta a los que están involucrados en el sector, las industrias, las instituciones de investigación y demás, para ir acomodando y mejorando la ley de manera de que sea útil y que sirvan los objetivos para seguir creciendo y desarrollando el sector. Por ejemplo, tienen como agregado un régimen de promoción que le paga a las estaciones de servicio que se instalen, le paga el hidrógeno que no pudo vender y lo inyectan a la red de gas natural. Entonces, la red de gas natural admite una cierta proporción de hidrógeno puro, y de esa manera van generando las condiciones para que se concreten las estaciones de servicio, que son indispensables para que podamos usar los vehículos a hidrógeno. Si no tenemos estaciones de servicio, estamos en el horno de vuelta. Antes de dejar Alemania, vale la pena comentar el proyecto del tren.
Este tren ya está funcionando en estado comercial hace un año y pico. Ya tienen 2 unidades funcionando y tienen una orden de compra, han emitido una orden de compra Alstom por 14 unidades más. Este tren tiene la ventaja, por un lado, que responde a las reglamentaciones de Alemania de no contaminar en los centros urbanos. O sea, en los centros urbanos han prohibido el ingreso de trenes movidos por diésel. Entonces, al ser este cargado en un extremo y el otro de la vía, puede recorrer, tiene un recorrido de 400 kilómetros, puede recorrer todo el camino y recargar en el extremo de vía, y no tiene, básicamente, el otro aspecto importante, no tiene que instalarse el equipamiento eléctrico, porque la otra solución sería ponerle una red eléctrica, una catenaria o riel vivo, lo que fuera, pero este no tiene nada más que necesidad de la infraestructura de la vía. Y Alstom se metió en un gran negocio, porque en Europa hay más de 4.500 kilómetros de vía férrea sin electrificar. Otros que están trabajando en el tema del ferrocarril son los ingleses con 2 proyectos. Bueno, este cartel dice todo, para mí. Hidrógeno significa negocios en California. Los californianos empezaron el uso y la aplicación de las energías renovables ya por los años 70 con una ley de diferimiento impositivo. Acá hicimos diferimiento impositivo para hacer industrias en el interior y siempre terminamos haciendo un mamarracho. En California lo hicieron por diferimiento impositivo, crearon un montón de granjas eólicas y comenzaron a utilizar energía renovable y no contaminante allá por los años 70. Han evolucionado y hoy día tienen una infraestructura muy importante. Hoy día se puede andar por toda Alemania con un vehículo de hidrógeno, porque tenemos estaciones de servicio para reponer el hidrógeno. Bueno, volvió. Los californianos tienen una alianza entre empresas y profesionales y algunos miembros del Estado que la llaman California Hydrogen Business Council, que es básicamente una cámara donde se aglutinan empresas, profesionales y todos los interesados en el tema, y tienen una gran fuerza política esta institución. Y ellos abarcan todos los aspectos de la producción de hidrógeno y se extiende a todo el territorio la red de estaciones, como les decía, la red de estaciones de repostaje. La industria del petróleo abarca gran cantidad de campos conectados e interdependientes que trabajan juntos. No significa que todo sea en el mismo lugar. Ese es uno de los temas que tenemos que discutir. Paseando por la cuarta escala, vamos a Canadá. Canadá es podríamos decir, el líder de la producción de celdas de combustible, aunque hay otros que le están peleando la cosa y ya lo vamos a ver más adelante. En Canadá existe la empresa Ballard, que está asociada con Daimler y ya hace más de 30 años que producen celdas de combustible y tienen una tecnología muy avanzada. Las celdas de combustible, entre otras cosas, sirven para ser aplicadas en lugares de mucha exigencia climática y en lugares donde están muy aislados o donde no hay red eléctrica para antenas de retransmisión o las distintas cosas que hay, que no es necesario llevar una red eléctrica, se pone una celda de combustible. Tienen lo que ellos denominan la autopista del hidrógeno. La autopista del hidrógeno va de Vancouver a un centro de esquí. Esto funciona desde el año 2010 y está totalmente instalada para poder transitar por ella con vehículos a hidrógeno porque tiene donde recargarse. Ahí hay un dato interesante arriba, que el 54% de los vehículos de hidrógeno en todo el mundo utilizan componentes canadienses. Seguimos viajando y vamos ahora al Reino Unido.
El Reino Unido, por ejemplo, en el año 2017 anunció un fondo de 23 millones de libras para impulsar la incorporación de vehículos de hidrógeno y desplegar más infraestructura. Cuando hablamos de infraestructura, básicamente hablamos de estaciones de servicio, y cuando hablamos de vehículos de hidrógenos, los ingleses apuntan básicamente a los vehículos que trabajan en las ciudades, los colectivos básicamente, de transporte de pasajeros, y ellos han establecido una serie de límites. Progresivamente han ido exigiendo más, y actualmente están exigiendo que los micros de diésel sean Euro 6, que es hoy día la categoría más exigente en cuanto a contaminación para los diésel, pero por otro lado tienen un tope para usar los colectivos de diésel, o sea, los van radiando a pesar de que son de alta calidad, y se están pasando a combustión de hidrógeno y eléctrico. En este momento, una línea completa del centro de Londres que pasa por la zona más contaminada, creo que es la HR2, creo que es, si no recuerdo mal, que es a hidrógeno. Y hay dos líneas más también que pasan por la zona más céntrica de la ciudad de Londres, que son eléctricos. Nosotros acá en Buenos Aires hemos llegado a tener dos colectivos eléctricos a partir de hace un mes y medio más o menos, o 2 meses, que tenemos ya dos funcionando en la línea 59, no sé si se enteraron. Pero son eléctricos, no son a hidrógeno, son con batería. En Londres se ha establecido una zona de emisión cero, y el otro aspecto que están estudiando los ingleses es el sistema de calentamiento por medio de hidrógeno. Ellos usan la bomba de calor, y para reforzar la bomba de calor estaban usando combustibles fósiles. Ahora se están pasando a complementar la bomba de calor con lo que podríamos llamar calderas de hidrógeno, y alimentar en los días más fríos del invierno a todos los hogares y las industrias de la zona. Para este escenario más reducido en inversión, sugiere una combinación de instalación de calderas de hidrógeno y calefacción eléctrica. Se estima le costará al Reino Unido alrededor de 28 millones de libras entre los años 2030 y 2050, y dicen que podrían gestionarse sin aumentar la factura a los consumidores. Todas estas son medidas estatales, obviamente, o sea, todo esto están dentro de marcos legales que establecen los regímenes. Corea. En Corea también están trabajando muy fuerte con respecto a las celdas de combustible. El gobierno ha presentado un plan, también así como tienen los japoneses y demás, y establecen pautas de crecimiento. La primera planta grande de fabricación masiva de celdas de combustible la van a tener lista para el año 2022 y producirá 40.000 unidades. Se estima que el plan permitirá crear hasta 420.000 puestos de trabajo para el 2040 en este nuevo sector industrial. Ahí está el impacto en la mano de obra, y es mano de obra calificada. El presidente surcoreano anunció que el gobierno concederá subsidios para taxis y camiones eléctricos que utilicen celdas de combustible de hidrógeno, y procurará aumentar la flota de autobuses de celdas de combustible 2000 para el año 2022. Y Corea, en este momento, con el Hyundai Nexo, o con el modelo Nexo de Hyundai, tiene el coche de mayor penetración del mercado, un vehículo especialmente diseñado para trabajar con hidrógeno, así como el Mirai de Toyota y el Clarity de Honda. Pero aparentemente tiene mayor penetración, creo que es un poco más económico, y este es el bichito. Ha recibido un premio por el motor que tiene, y tiene una autonomía de 612 kilómetros. La carga demora 5 minutos. Hay algunos otros datos. El sistema de poder tiene 135 kilowatts en la batería de hidrógeno y 40 kilowatts en una batería de litio que le sirve de refuerzo por las dudas que no llega a recargar de hidrógeno. Y bueno, ahí está el rango de autonomía, etc.
Brasil. Brasil se puso a investigar esto en la crisis del 73, cuando fue la crisis del petróleo. Empezó por investigar sobre el hidrógeno porque ellos pensaron, bueno, nos quedamos sin combustible, o el combustible se va a encarecer mucho, entonces necesitamos una alternativa. No han dejado de investigar, a pesar de que han desarrollado Petrobras y tienen los yacimientos offshore y toda la disponibilidad de petróleo que tienen. No han dejado de investigar, simplemente lo que cambió fue la motivación. Hoy día la motivación de Brasil para seguir en esto es el tema de la contaminación. Y ellos están en condiciones de fabricar, de hecho lo han hecho ya, han fabricado varios colectivos con los cuales han trabajado en líneas piloto, en pruebas piloto, que son, bueno, ahí lo pueden ver. Básicamente los colectivos tienen las baterías en el techo, trabajan con recuperación de energía del frenado. Y bueno, en este viaje imaginario nos queda por ver, por ejemplo, Francia. Francia ha hecho una stand-up en el aeropuerto de Orly y dispone de un proyecto que comenzó teniendo 20 taxis de hidrógeno y lo van a llevar a 600 taxis. Es una empresa de taxis con coches que trabajan en hidrógeno, no contaminan. Uruguay, en la presentación del último balance de ANCAP, resulta que tuvieron un beneficio de 26 millones de dólares, entonces han decidido comprar 5 micros y 5 camiones para empezar pruebas pilotos del uso del hidrógeno en las carreteras de Uruguay. Tengamos en cuenta que Uruguay está produciendo prácticamente toda la energía entre energía eólica y energía hidráulica, o sea, están en una situación muy favorable porque, digamos, es de muy baja contaminación. Costa Rica ha introducido transporte de pasajeros también a hidrógeno, ha comprado los colectivos, ellos no tienen capacidad para producirlo. México tiene curiosamente una ley de la transición energética, aunque parece que no se llevan muy bien con esto y van a los tirones, pero tienen una ley de transición energética. En Chile están pensando aplicar el hidrógeno para la minería. Una de las ventajas que tiene aplicar el hidrógeno para la minería es que en los túneles reducimos mucho la ventilación porque no hay gases contaminantes en los túneles. Lo que entra y sale de la mina no hace más que echar agua en el camino. Y los chilenos tienen publicado un libro hace pocos días, hace un mes y pico creo, donde aclaran y ponen en blanco y negro que ellos dispondrían de una capacidad de 1850 gigawatts que representa unas 70 veces la capacidad instalada de generación eléctrica en el país. Y están pensando con esta capacidad de energía que podrían desarrollar, aplicarla a la producción de hidrógeno y usar hidrógeno ellos y exportar. Acá me acuerdo un detalle, cuando decimos que la energía es escasa, estamos equivocados, porque la energía que nos entrega el sol, cada 88 minutos más o menos, nos entrega toda la energía que consumimos en la civilización nuestra de la Tierra, que son algo así como 16 o 17 terawatts. Entonces, el tema es, esa energía, ¿cómo la leemos nosotros? La leemos como energía hidráulica, como energía solar, como energía solar fotovoltaica, eólica, porque todo lo que funciona en la Tierra funciona porque está el sol entregándonos energía. Y nosotros cómo la aprovechamos, y la aprovecharíamos a través de las distintas formas, y de esa manera estamos yendo a lo que dije hace un rato, en alguna medida estamos llegando a un estado de democratización de la energía, donde quien tenga los medios para captarla y producirla, se independiza. Y por último hay que agregar esta noticia de hace poco tiempo. Hay un señor Wang Gang, no sé, supongo que se pronunciará algo así. En China tienen un sistema curioso porque disponen en el gobierno de una especie de consejo de ancianos, que no lo llaman consejo de ancianos, pero es una institución que funciona para el pensamiento de largo plazo y está por arriba de los ministros. O sea, los ministros reportan o responden, digamos, a lo que hacen estos señores de este consejo.
Y en ese consejo está este señor Wang Gang, que fue identificado originalmente como el padre del auto eléctrico en China. Y el auto eléctrico en China ha crecido en forma exponencial. Prácticamente la mitad de los autos eléctricos que existen en el mundo hoy día están en China. Y bueno, el señor Wang Gang dijo que el futuro es el hidrógeno ahora, y cambiaron de caballo a mitad del río. No, van a seguir con el eléctrico porque son complementarios. O sea, no es necesariamente uno o el otro. Van a existir complementariamente el eléctrico y el hidrógeno porque son distintas aplicaciones. Básicamente el eléctrico tiene una aplicación urbana, digamos, o podría ser para aquello que se mueva dentro de un área restringida, como podría ser un puerto o algo así. En cambio, el hidrógeno lo que nos da es mayor autonomía, aunque los eléctricos están yendo a una mayor autonomía en los vehículos, pero están yendo con el sacrificio de mayor peso, y hoy día hay vehículos que se están diseñando para baterías con una capacidad de 90 kilovatios eléctrica, cuando el chasis está todo completo, formado estructuralmente por las baterías. Obviamente hay otros datos para tener en cuenta. La batería del ion litio es una batería que tiene una vigencia de alrededor de 5 años más o menos, no se sabe exactamente, pero no se sabe tampoco cómo vamos a hacer para reducirlo y recuperarlo. En el caso de la celda de combustible estamos hablando de una vida útil de aproximadamente 10 años, que también habría que verlo. Así que bueno, los chinos se volcaron al hidrógeno, y la noticia más reciente es que hicieron un vuelo con un vehículo autónomo, un avión, con hidrógeno. Lo hicieron sin piloto, a un vehículo autónomo, por las dudas, pero voló con éxito. Bueno, aterrizamos en la Argentina. No podemos decir que no nos avisaron, porque sabemos que, como dijo el presidente Salvador, el Facebook, todo el Instagram, hoy día sabemos todo, por todos lados. Pero ya en el año 2002, un señor que es de origen turco, Turhan Nehal Benziloglu, que es el presidente de la Asociación Internacional del Hidrógeno, le publicaron en Córdoba, en la Academia Nacional de Ciencias, en la miscelánea 99, que se titula El Sistema Energético del Hidrógeno y la Argentina. Y en ese momento ya nos aconsejaba de que comencemos a producir hidrógeno porque teníamos todas las condiciones. Ya pasaron 16 años y seguimos pensando. Ortega y Gasset decía, argentinos son las cosas, pero después también seguía diciendo, dejen los egoísmos, las personalidades y demás, y trabajen. No es solamente argentinos son las cosas, hay que saber la segunda parte de la... Bueno, un debate pendiente. Investigación y desarrollo versus compra de tecnología y posterior crecimiento. En principio me dijeron que las preguntas venían al final. Más que pregunta, quisiera hacerle una pequeña colaboración. Sí. Yo soy embajador del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas y vicepresidente de Argentano, que es la institución que nuclea firmas argentinas e italianas. La preside el ingeniero Anicio, el director del TECHIL. Estamos llevando a cabo un proyecto de desarrollo para la cuenca norpatagónica, desde la cordillera hasta la salida al océano, de los ríos Chapel, Negro. Y uno de los ítems del proyecto de desarrollo, yo se lo traje para dejárselo, es precisamente una planta de hidrógeno combustible. Bueno, ¿por qué? Porque noticia. Es algo que se viene tal cual usted lo ha mostrado y estamos sin ninguna decisión. Lo único que tiene el proyecto es la aprobación del Senado, nada más por ahora. Bueno, y hay mucho interés en el gobierno italiano y en las empresas de energía italianas en colaborar, incluso en hacerse cargo de los proyectos de análisis de mercado potencial para la planta de desarrollo de hidrógeno. Quería colaborar. Bueno, le agradezco mucho la colaboración y quedo a su disposición. Le comento que vamos a charlarlo porque por otro lado nosotros tenemos también un proyecto ya elaborado que obviamente todo es mejorable, así que es cuestión de trabajar, colaborar y trabajar en conjunto para que logremos lo mejor. Le agradezco mucho su disertación. No, muy amable. Gracias. Bueno, yo acá me refería al hecho
de que las energías renovables, la solar y la eólica, hicimos muchos ensayos, hicimos muchas pruebas, investigamos lo investigado y demás, pero no logramos concretar cosas hasta hace 4 años o 3 años y pico. Afortunadamente una ley que se dictó en el gobierno anterior y que fue prácticamente por unanimidad, elaborada por un senador justicialista, se llevó adelante y se llevó adelante con todo éxito, porque hoy día tenemos un importante porcentaje de materia de energía renovable en la red. Pero, ¿qué pasó? Salimos a comprar las máquinas completas y eventualmente estamos empezando a integrar en Argentina, y bueno, ahora veremos qué pasa, digamos, pero de hecho los empresarios argentinos han podido, frente a un horizonte determinado de plazo de crecimiento, ponerse en inversiones para acompañar el desarrollo de las energías renovables. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a repetir lo mismo con el hidrógeno? ¿Vamos a esperar otros 20 años más para después salir a comprar? La idea es arrancar lentamente, empezar a hacer las cosas que se puedan hacer y ir creciendo. En el CONICET, por ejemplo, tenemos en el año 2018 el 3,7% está dedicado a proyectos tecnológicos. Bueno, ahí abajo está indicado. El CONICET tiene en este momento 1.900 y pico de investigadores. Investigadores. Becarios. Esperá, ahora te digo los investigadores. Tiene 1.900 y pico de proyectos. Ahora, investigadores tiene 10.000 y pico. Tiene 11.000 becarios y aparte personal de apoyo y personal de administración. El CONICET tiene en total, los que figuran en el presupuesto nacional, alrededor de 25.000 personas. ¿Qué hay del hidrógeno en el CONICET? Casi nada. Y digo casi nada por no decir nada. En el presupuesto nacional tenemos, si tomamos lo que podemos denominar como centros de investigación, acá faltaría CITEFA, faltarían otras cosas menores, pero básicamente si tomamos el CONICET, 56 universidades nacionales tenemos, somos una paquetería, 56 universidades nacionales, de las cuales una de esas 56 es la UTN, que tiene un montón de casas en todo el país. Y tiene un presupuesto de 95.300 millones de pesos. El INTA, el INTI, si sumamos eso, tenemos una erogación en centros que pueden hacer investigación de 122.797 millones de pesos. El presupuesto nacional del año 18 era 2.904.414 millones. Los pasos a seguir. Bueno, acá yo planteo básicamente, por un lado, acá acabamos de recibir una colaboración, este señor lo había visto en la diapositiva, me parece. Colaborar con las autoridades nacionales para sancionar una ley que reemplaza la 26.123. En el año 2006 se dictó una ley cuyo objetivo era la promoción del uso del hidrógeno y lamentablemente no se reglamentó, nadie se preocupó, nadie le dio curso. Se trabajó en un plan nacional, que la ley establecía que se debía hacer un plan nacional, pero el plan nacional sin la reglamentación tampoco se puede aplicar. Y entonces lo que estamos llevando adelante, porque aparte la ley de la 26.123 tiene anomalías en sí misma, porque plantea, por ejemplo, plazos de agotamiento de los beneficios en la ley, con lo cual los beneficios ya no se pueden aplicar, porque en 12 años vencían y ya pasamos los 12 años. Entonces, nosotros tenemos un proyecto que lo sumaremos a esto y nos juntaremos para elaborar un proyecto y, en todo caso, hacer una ley que sea útil para el crecimiento del sector, buscar alianzas de todos los interesados, orientar la acción para involucrar al sector industrial, es fundamental la participación de los privados, llevar adelante una campaña de difusión. Esto es fundamental en todas las inserciones de tecnologías nuevas, porque lo que no se conoce se teme. Y con el Hindenburg y todas esas historias,
la gente le tiene miedo al hidrógeno. Hoy día el hidrógeno es un niño muy calmo, que está totalmente controlado, que hay reglamentaciones, normas y especificaciones. Se trabaja hasta 700 atmósferas, no es como el GNC que se trabaja a 260, se trabaja hasta 700 atmósferas, pero está todo perfectamente estudiado y se sabe cómo manejarlo. Entonces no habría que tener ningún temor, pero hay que hacer un buen programa de divulgación, que en alguna medida es lo que tratamos de hacer acá. O sea, lo que estamos acá haciendo es divulgar esta idea para tratar de instalarla. Fomentar la creación de la cadena de valor. Esto es establecer plazos para que los proveedores y los fabricantes argentinos se puedan poner en carrera. Crear vínculos de las pymes con empresas extranjeras, realizando misiones comerciales y participación en ferias específicas. Hay un congreso mundial del hidrógeno, hay otro congreso que se hace también, que era europeo y después se transformó en internacional. O sea, hay lugares de convenciones y lugares donde se trata este tema, pero tenemos que incorporarnos y ponernos en carrera. Incentivar la creación de especialidades en escuelas técnicas y facultades específicas. Promover la inserción de nuestro país en la International Partnership for Hydrogen and Fuel Cells, que es la de los estados, y vincularnos también con la Hydrogen Concept. Esto parece ser que... Ahí está. Sí. ¿Hay alguna conexión ahí? Bueno, acá para tener una idea de qué estamos hablando, lo que no se mide no se conoce. Entonces, el doctor Ramiro Rodríguez, que trabaja en la Universidad de Córdoba, hizo un trabajo para ver cuánto es el hidrógeno que podemos producir en función de las energías eólica, solar y biomasa. Para tener una referencia, más o menos con 1 kilo hacemos 100 kilómetros en un auto. Pongo esta aclaración porque los cálculos de Rodríguez están hechos en toneladas. Esto, por ejemplo, es lo que se puede producir en Argentina de hidrógeno por el viento. Obviamente para la Patagonia se ve que los colores van subiendo. Hay sectores donde se pueden producir 450 a 464 toneladas por kilómetro cuadrado y por año. Este es el potencial que es al revés del eólico. Tenemos más energía solar en el norte. Esa es la capacidad de producción de hidrógeno que tenemos a partir de energía solar. Y este es el potencial que tendríamos si usáramos biomasa para producir el hidrógeno. Si sumamos todo, el cuadro va más o menos esto. Y en lo que tenemos a la izquierda es la cantidad de veces que la producción de hidrógeno por departamento cubre el consumo provincial. O sea, lo que menos cubre es el consumo provincial. Empieza con 1 o 2. Y hay zonas donde llega a cubrir más del 300% del consumo provincial, la producción de hidrógeno. Y acá a la derecha tenemos los departamentos con potencial de producción anual de hidrógeno renovable mayor a 4,8 megatoneladas por año, que eso sería para todo el consumo en Argentina. Para valorizar los costos y los precios debe tenerse en cuenta externalidades originadas por los combustibles fósiles, la aplicación de subsidios y también tener en consideración el enfoque político del Estado. O sea, ¿cómo fijamos los costos y los precios? Primero tenemos que tener en claro el CAPEX y el OPEX de lo que estemos hablando, o sea, los valores financieros, digamos, lo que se cuenta de plata. Pero por otro lado tenemos que tener en cuenta que los combustibles fósiles originan externalidades negativas, que alguien se tomó el trabajo en calcularla alguna vez y llegó a un valor que puede ser discutible, pero es demasiado abultado como para que así lo discutamos no valga la pena tenerlo en cuenta. Se supone que el 11,5% del presupuesto del PBI mundial es el costo que tenemos de usar combustibles fósiles. Esto se traduce desde enfermedades humanas a pérdidas de riqueza agrícola por pérdidas subterráneas, degradación de los bosques, lluvia ácida. Bueno, se tiene en cuenta un montón de parámetros y se llega a ese valor. Y a su vez, a esos combustibles los estamos subsidiando.
Bueno, la contabilidad ambiental es importante. En Argentina no la practicamos. Hay un instructivo de Naciones Unidas sobre este tema. Se aplica en algunos lugares, en Noruega es uno de los lugares donde se aplica. Y lo que se ve con la contabilidad ambiental, las cuentas nacionales, se tiene en cuenta el valor de los recursos que se utilizan, de manera de saber qué es lo que realmente estamos gastando. Bueno, y acá está lo que les decía, los proyectos deben ser factibles económica y ecológicamente, factores económicos, ecológicos y políticos. La conclusión y las propuestas. Sí, el hidrógeno desempeña un papel sustancial a largo plazo. El progreso hacia el despliegue del hidrógeno en nuestro país debe comenzar ahora. Debería comenzar de manera lenta, de inmediato, reconociendo que incluso el despliegue imperfecto probablemente sea mejor a largo plazo con un enfoque de esperar y ver, que no logra desarrollar la opción propiamente dicha. Una prioridad para la década del 2020 debería ser demostrar el valor del hidrógeno mediante la implementación de tecnologías de hidrógeno de una manera que rompa el ciclo de inacción. Debe establecerse mecanismos de política efectivos que impulsen la adopción de tecnologías de hidrógeno donde agreguen más valor, a medida que el papel a largo plazo del hidrógeno en el sistema energético se vuelve más caro. La producción de hidrógeno debe comenzar a escala para su uso en una variedad de formas que inicialmente no requieran cambios importantes en la infraestructura. Porque hay posibilidades, por ejemplo, de producir hidrógeno verde, digamos, hidrógeno a partir de fuentes renovables, con el hidrógeno producir metanol y con el metanol hacer funcionar vehículos con motor de explosión que serían mucho menos contaminantes. Y en definitiva, el dióxido de carbono que usamos para producir el metanol con el hidrógeno lo volveríamos a enviar a la atmósfera, pero estaríamos haciendo un uso, una segunda utilización. Las tecnologías listas para el hidrógeno, por ejemplo, calderas turbinas, deben desarrollarse en paralelo y su implementación debe estar respaldada por políticas. Nuestro país dispone de los recursos humanos, naturales y experiencias acumuladas. A su vez, hay una constante reducción del costo de energía renovable. Es necesario sancionar una ley y reglamentarla, que establezca un marco legal actualizado, dando seguridad jurídica que facilite la inversión privada, que permita la coordinación de políticas de Estado con el sector industrial y empresario, como así también facilite el financiamiento con incentivos apropiados. Muchas gracias.